iniciar las clases del día de hoy. Bienvenidos a todos, buenas tardes a los que recién se están conectando. Doctora Aurora, bienvenida. En pantalla tenemos el título de nuestro curso de especialización del día de hoy. Vamos también a proyectarles nuestro temario. Recuerden que nuestro curso de especialización está de 3 sesiones. El día de hoy estamos iniciando. Todos los martes son las clases. Por aquí tenemos el temario que trataremos en este curso de especialización. Vamos a hablar sobre las diligencias preliminares desde la perspectiva policial. Se va a hablar sobre el informe policial y vamos a tener también un taller de redacción de informe policial. Buenas tardes, doctor David, bienvenido. Vamos a hablar sobre los informes de apertura de diligencias preliminares, informes solicitando la intervención de las comunicaciones, solicitando el inicio del proceso de colaboración eficaz y solicitando medidas limitativas de derecho. Todo esto lo va a explicar el licenciado Gerardo Chejaya Luyo, quien es especialista en esta materia. Buenas tardes y bienvenidos a todos los que recién se están conectando. Doctor Papaya, bienvenido. Vamos a esperar ya unos pequeños minutitos más para iniciar la sesión del día de hoy. Recordarles que nuestro curso de especialización cuenta con una certificación de 120 horas académicas, está debidamente avalado y respaldado por el Colegio de Abogados de Piura, está certificado en convenio con el colegio por las 120 horas académicas, es un certificado totalmente válido para concursos públicos, privados, para convocatorias. Si alguno de ustedes todavía no se matricula en nuestro curso, nos comunica por favor para poder brindarles toda la información necesaria para que así puedan acceder no solamente a las clases en vivo, sino también al material académico que el doctor va a explicar en estas sesiones. También las clases son grabadas, por lo que al matricularse ustedes pueden acceder a las grabaciones de clase para que puedan visualizarlo en algún otro momento. Así que los que aún no se matriculan, nos escriben a los números que están en pantalla. Les vamos a poner aquí los números para que puedan agendarnos, preguntarnos por el curso. Estamos dando precios promocionales. Nos escriben al 963-971-349, que con gusto les voy a atender y les voy a poder explicar sobre todo lo que conlleva su proceso de matrícula. Vamos ya a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Recuerden que este es el temario que se va a explicar en estos 3 módulos. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro primer módulo. Posteriormente, el siguiente módulo es el martes 27. Hablaremos sobre el informe policial en sí. El licenciado Gerardo Chejaya, quien tiene toda la experiencia en esta materia, va a poder explicarnos cada punto de lo que es el informe policial y a la vez también va a haber un pequeño taller de redacción donde hablaremos sobre los 4 informes que tenemos en pantalla. Bien, buenas tardes con todos los que recién se están conectando, bienvenidos. Vamos ya a iniciar nuestro curso de especialización en actuación policial y redacción de informes policiales. El día de hoy, 20 de febrero, a cargo del licenciado Gerardo Chejaya Luyo. Quiero darles la más cordial bienvenida. El Centro de Formación Continua. Estamos constantemente capacitándonos en diversas áreas: penal, policial, laboral, familiar, y esperamos que ustedes puedan formar parte de nuestra comunidad jurídica. El curso de especialización en esta oportunidad está en convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Piura, quienes también certifican este curso por 120 horas académicas. Para todos ustedes, un certificado totalmente válido para convocatorias y concursos públicos y privados. El día de hoy, nuestra sesión tratará sobre las diligencias preliminares de la actuación policial a cargo del licenciado Gerardo Chejaya Luyo, quien es egresado de la Maestría de Derecho y Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres. También es especialista en investigación criminal, autor
del libro Tratado de Investigación Criminal y también es docente en el Instituto Policial de Investigación Criminal, además de ser ponente a nivel nacional en distintas instituciones jurídicas, tocando temas que son netamente de su materia. Doctor Gerardo, licenciado Gerardo Chejaya, me parece que ya está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida. Usted me indica en qué momento ya podemos iniciar la sesión del día de hoy. Buenas tardes, parece que el audio está desactivado, doctora, no se escucha. Sí, me parece que el doctor ya está conectándose. Está aquí en sesión. Doctor, no lo logramos escuchar. De repente Buenas el tardes. audio por ahí lo tiene. Buenas tardes, ¿Me licenciado, escuchan? bienvenido. ¿Sí? ¿Se me Sí, escucha ahora ahora? ya se le logra escuchar. Sí, ahora sí. Buenas tardes, Bienvenido. qué gusto saludarlo. Muchas gracias, nuevamente agradecido con el Centro de Formación Continua por la convocatoria realizada. Me encuentro ya listo, presto para poder dar inicio con este curso de especialización organizado por su Casa Superior de Estudios, a su disposición para poder iniciar. Sí, vamos ya acá a detener la presentación para que usted quede con el control y pueda presentar las diapositivas y así ya iniciar el curso del día de hoy. ¿Ya puede proyectar? Todavía no aparece en pantalla. ¿Sí? ¿Me confirman si es que se puede visualizar la diapositivas? Sí, doctor, ya se puede visualizar. Quedamos a su Excelente. disposición. Muchas gracias, Centro de Formación Continua. Nuevamente, el día de hoy vamos a dar inicio con un temario relacionado a un tema básicamente poco desarrollado, ¿ya? Se habla de proceso penal, se habla de diligencias preliminares, pero desde una perspectiva desde la titularidad de la acción penal que obviamente ostenta el Ministerio Público. No obstante lo cual, a lo largo del desarrollo de las sesiones vamos a poder identificar ciertos aspectos que involucran, dotan de injerencia necesaria y legal sobre todo, de la autoridad policial para el desarrollo de las diligencias preliminares, llámese investigación preparatoria, a fin de que esta etapa del proceso logre sus objetivos. Y nos vamos a dar cuenta de que esta actuación, esta participación de la autoridad policial para sacar adelante esta etapa del proceso y en general todo el proceso, es vital y es fundamental. Para tal efecto, nuestro temario se encuentra subdividido en 3 puntos. El primero va a narrar, el que nos corresponde desarrollar el día de hoy, es las diligencias preliminares desde la perspectiva policial. El segundo, que por temas de tiempo lo voy a desarrollar también el día de hoy, se refiere al informe policial propiamente, aspectos teóricos y prácticos del informe desde una percepción general. Para finalmente, la segunda y tercera sesión, abocarnos al taller de redacción de los informes policiales de esta manera. En la sesión 2, informe policial de apertura de diligencias preliminares, informe policial solicitando intervención de las comunicaciones, y en la sesión 3, informe policial solicitando inicio de proceso especial de colaboración eficaz, y finalmente aterrizamos, que es lo más denso, en el informe policial solicitando medidas limitativas de derechos. Porque sí, aunque no parezca, aunque no se difunda como debería,
la Policía Nacional y los efectivos especializados en materia de investigación criminal tienen facultades de solicitud de medidas limitativas de derechos, llámese allanamiento, llámese detención preliminar, llámese registro domiciliario, entre otros. Muy bien, y así lo ha establecido y así lo manda el mismo Código Procesal Penal hoy, porque antes del decreto legislativo 1605 no estaba explícitamente descrito, pero sí nacía de un criterio de inferencia lógica y a su vez también de los protocolos que sí se encuentran desde el año 2014. Muy bien. Pues nos vamos a dar cuenta que la Policía Nacional puede, tras el representante del Ministerio Público, construir un caso, porque existen un gran porcentaje de casos vinculados a bandas u organizaciones criminales cuya noticia criminal no hubiera ingresado a la esfera de conocimiento del fiscal para que active su persecución oficial del delito si es que no hubiera sido canalizada por el Ministerio Público, perdón, por la policía, sea a raíz de la detención de una persona o sea a raíz de la recepción de una denuncia de un ciudadano. Y adicionalmente a ello, otra forma que es por propio impulso del efectivo policial. Muy bien. Dicho esta pequeña introducción general con relación a todo el temario que nos corresponde, vamos a empezar con la primera sesión. La sesión que el día de hoy nos convoca va a abordar temas relacionados a las diligencias preliminares desde la perspectiva policial. Para ello, necesariamente un recordaris, pero pequeño, porque estoy convencido que es conocimiento ya público de todos este tema, esta primera parte del tema. ¿Cuáles son las etapas del proceso? ¿No? Conocemos que son 3, ¿ya? Más o menos doctrina, que en una etapa de impugnación también, pero aquí vamos a centrarnos en estas 3 etapas del proceso penal. Investigación preparatoria, que es una etapa donde básicamente se busca, se asegura, se incorpora, se ofrece, perdón, y se incorpora fuentes de información. Luego una etapa intermedia donde estas fuentes de información que fueron formalmente incorporados al proceso mediante el medio de prueba que corresponda y se encuentre taxativamente descrito en el Código Procesal Penal, se ofrece por parte del Ministerio Público y se admite por parte del juez de investigación preparatoria que dirige la etapa intermedia, para que finalmente, luego de este filtro, este saneamiento de aquellos medios de prueba que hayan sido admitidos por el juez, se arribe al procedimiento principal, en palabras del doctor César San Martín Castro, que es el juicio o el juzgamiento, que es la etapa estelar del proceso penal, donde estos medios de prueba inicialmente obtenidos en la investigación preparatoria, filtrados en la etapa intermedia, serán pues objeto de actuación en el juzgamiento y también susceptibles de valoración por parte del juez penal que dirige el juzgamiento, sea unipersonal o colegiado conforme a la cuantía del delito que corresponde. Muy bien, entonces, esto básicamente en resumen es lo que sucede en cada etapa del proceso. Y como nos encontramos dictando una sesión desde la perspectiva del efectivo policial que investiga un caso, obviamente dicha situación tiene que aterrizar en la primera etapa del proceso, que es la etapa de investigación preparatoria. Muy bien. Como su propio nombre dice, es una etapa que prepara todo el proceso, porque imagínense llegar a etapa intermedia, no podríamos, tendríamos que primero haber acopiado fuentes de información, incorporado mediante el canal o medio de prueba que corresponda para que sea ofrecido en etapa intermedia. Entonces, sin lo uno no hay lo otro. Entonces, investigación preparatoria es fundamental. Y a su vez, esta primera etapa de investigación preparatoria se encuentra subdividida en 2 subetapas. Y aquí nace el doble concepto o la doble dimensión conceptual de la expresión diligencias preliminares. Porque a decir de la casación 2/2008 de la libertad en el fundamento jurídico 7, las diligencias preliminares son comprendidas como una subetapa procesal, que se encuentra inmersa en la primera, que es la investigación preparatoria. Esa es la primera dimensión conceptual de la expresión diligencias preliminares.
Pero a decir del artículo 330, inciso 1 del Código Procesal Penal, diligencias preliminares se entiende también como actos de investigación, porque nos refiere diligencias preliminares de investigación. Vale decir que esta es la segunda concepción o la segunda dimensión conceptual para poder comprender a la expresión diligencias preliminares. Pero a efectos de esta lámina, hay que entender a las diligencias preliminares como una subetapa procesal, porque se encuentra inmersa dentro de la primera etapa, que es investigación preparatoria. Y la segunda etapa es la subetapa procesal de investigación preparatoria propiamente dicha, aunque algunos también la denominan una subetapa procesal de investigación preparatoria formalizada. ¿Por qué? Porque inicia con la formalización y continuación del proceso o de la investigación preparatoria por parte del fiscal. Muy bien, excelente. Dicho esto, ya nos hemos ubicado en cuál es la primera, ya hemos expuesto, hemos ilustrado en dónde se centra nuestro objeto de estudio para esta presente sesión, en la subetapa procesal de diligencias preliminares. ¿Y cómo se lleva a cabo la subetapa procesal de diligencias preliminares? Esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué injerencia tiene la policía? ¿Qué injerencia puede tener la policía en las diligencias preliminares si el fiscal es el titular de la acción penal? Si el policía solamente tiene que acatar lo que dice el fiscal en su disposición, si el policía solamente tiene que limitarse a realizar los actos de investigación que dispone el Ministerio Público, bueno, eso será desde una perspectiva pasiva de la investigación. Porque sí, pues, ¿no? Circulan comentarios de que el fiscal decide la estrategia de la investigación, él decide si avanza, si retrocede, si va a la izquierda, si va a la derecha. ¿Y dónde está el policía? Ah, el policía está haciendo los allanamientos, tomando declaraciones. O sea, el policía no tiene mente propia. Él realiza lo que conviene a efectos o a pensar del fiscal, del señor fiscal, y lo que se dispone en el documento, en la disposición fiscal como documento, ¿no? Él no tiene iniciativa propia. Esa es una concepción restringida desde el punto de vista de investigación pasiva que se le podría ostentar la Policía Nacional, pero no es la única. Que se ve cotidianamente, que es la que mayormente se percibe en las dependencias policiales, es otra cosa. Pero que sea la única forma, no, porque yo les voy a demostrar que hay otras formas de poder ejercer activamente la función especializada de investigación criminal. Muy bien. Sin embargo, es una realidad, y lo dice el mismo Código Procesal Penal, en el artículo 65, inciso 2, que para que el efectivo policial participe en el marco de las diligencias preliminares dirigiendo el caso, obviamente en sede policial, requiere y se encuentra supeditado el requerimiento de participación que así disponga la Fiscalía. Y eso lo dice el artículo 65, inciso 2, en el sentido de decir, al tomar conocimiento de la noticia criminal o el hecho delictivo, el fiscal decide si realiza por sí las diligencias preliminares o, porque con conector disyuntivo, dispondrá que lo realice la Policía Nacional. ¿Qué quiere decir? Si es que quieres. Si es que sucede ¿qué? Si es que tú consideras que participe la policía. Si no, hazlo tú solo. Eso es lo que dice. Y lo que les acabo de mencionar es antes del decreto legislativo 1605. Salió el decreto legislativo 1605. Oh, la policía recuperó las facultades de investigación. Mentira. Ese es un engaño, muchachos. Y lamento que algunos especialistas lo estén difundiendo de esa manera porque no es así. Claro, no lo hago en el afán de plantear una postura en beneficio del Ministerio Público. Simplemente me interesa lo que dice la ley, independientemente de mi opinión, ¿no? Y esto es lo que dice la ley. Antes decía lo que les acabo de comentar. Y ahora, después del decreto legislativo 1605, dice, el Ministerio Público, al tomar conocimiento de los delitos, podrá disponer las diligencias preliminares o realizará los actos de investigación con participación de la policía. Eso dice, con participación de la policía. Y eso generó una falsa percepción de decir, entonces el fiscal ahora sí está obligado a trabajar con la policía. Ya no, porque antes él decidía si trabajaba con la policía, ahora está obligado. Mentira, porque se olvidaron que después de esa expresión con la policía había una coma criminal que decía
cuando corresponda. Entonces el fiscal decide que, bueno, ahorita yo he conocido un hecho delictivo, pero yo considero que no corresponde trabajar con ustedes. No se preocupen, gracias. Ahí los vidrios. Y caemos en lo mismo, porque la participación de la Policía Nacional en el marco de las diligencias preliminares, formalmente hablando, ¿eh? Porque no vayan a decir, no, pero en flagrancia el policía actúa, recibe la denuncia, sí, pues, pero ahí todavía no hay una disposición fiscal que apertura diligencias preliminares. Ahí no hay todavía. Entonces todavía no podemos hablar de un proceso penal formalmente hablando, ¿no? Claro, hay posturas que dicen, no, pero el proceso inicia desde la imputación, y la imputación muchas veces se da en cuanto una persona es detenida en flagrancia. Sí, pues, pero hay otra y la mayoritaria que indica que el proceso penal inicia pues cuando se inicia se emite la disposición de apertura de diligencias preliminares. Ya hay otras posturas que indican, no, es cuando se formaliza la investigación. Bueno, más o menos la mayoritaria es la que señala que el proceso penal inicia cuando se emite la disposición fiscal que apertura diligencias preliminares, porque a partir de ahí el fiscal ejerce sus facultades de persecución penal, ¿no? Muy bien. Ahora, bajo esta premisa, entonces no cambió nada respecto de la facultad que tiene el fiscal de disponer o decidir si trabaja con la policía o no un caso, cuando tome conocimiento del hecho. Eso no ha cambiado. Lamentablemente, ese cuando corresponda, le autoriza todavía al fiscal a que siga decidiendo cuándo trabaja con el policía. Y lamentablemente también, quien puede más puede lo menos, ¿no? Si el fiscal puede decidir cuándo, si trabaja o no, si requiere la participación o no de la Policía Nacional para llevar a cabo las diligencias preliminares, ¿podrá decidir también hasta qué momento o no? Claro, si el fiscal decide, ya, quiero trabajar contigo, ya, excelente, entonces yo también puedo decidir hasta qué momento trabajo contigo. Entonces no hay que molestarnos cuando por ahí observamos una disposición que diga, póngame a disposición la investigación en el estado en que se encuentre. No hagamos problema, lamentablemente es la ley, ¿ya? Cuando se modifique quizá, ¿no? Pero ahorita no. Salvo que por ahí existen indicios de que el señor fiscal se desea llevar la investigación a su despacho fiscal por una mágica u oscura razón probada, ahí sí quizá podríamos de repente cuestionar esa decisión, pero si no, lamentablemente es lo que indica la ley. Ahora, adicionalmente al artículo 65, inciso 2, nos encontramos también al artículo 330, inciso 1, que establece que el fiscal puede recurrir a la Policía Nacional para que ésta lleve o se encargue de sacar adelante la subetapa procesal de diligencias preliminares, realizando obviamente al interior de la subetapa de diligencias preliminares de investigación conocidos como actos de investigación. Muy bien. Y en el momento en que el fiscal decide solicitar la presencia de la Policía Nacional para que participe en las diligencias preliminares, entonces, ¿qué hace el policía? ¿Qué aporta? Obviamente, aporta su expertise en materia de investigación criminal para sacar adelante la investigación preparatoria. ¿Me dejo entender? Y esta expertise, esta investigación criminal, ¿lo hará de manera empírica? ¿Lo hará por costumbre? ¿Lo hará porque así le dijeron sus superiores? No, sino porque es un proceso de investigación criminal básicamente planteado en un manual del año 88 que regula el método general de la investigación policial del año 1988, construido por la Policía de Investigaciones del Perú, una ex institución. Claro, si bien este manual regula un método general de 12 pasos que se aplica mayormente a hechos criminales donde se cuenta con escena del crimen, esto no quiere, y que obviamente requiere o es susceptible y es necesario una actualización en el marco de la criminalidad sofisticada, ¿no? De estas nuevas formas de criminalidad, de delitos no convencionales, de delitos subrepticios, clandestinos, encubiertos. Eso no quiere decir que no contemos con un método. Que mi método necesite ser actualizado, bueno, eso es otra cosa, pero que contemos con un método, sí contamos. La policía es profesional en ese extremo. Existe un manual muy completo. Parece un manual de derecho penal, pero manual de investigación criminal. Es excelente ese manual. Se los voy a compartir para que ustedes lo vean y se den cuenta del profesionalismo que tiene la Policía Nacional, doctrinariamente hablando, para llevar a cabo sus investigaciones. Entonces, este proceso de investigación criminal se encuentra paralelo al proceso penal en el extremo de diligencias preliminares como su etapa en sí. Son paralelos. El fiscal dispone de la apertura de diligencias preliminares. Excelente. Y él obviamente dirige toda esa investigación en el marco jurídico, como quieran llamarlo. Él tiene el monopolio de esa investigación. ¿Por qué? Porque él es el titular de la acción penal, lo dice el título preliminar del Código Procesal Penal.
Pero cuando él decide que el policía trabaje con él, entonces el policía también por su parte es director de su propio proceso de investigación, porque si bien existe una obligatoriedad de que comunique la noticia criminal, de que comunique periódicamente los actos de investigación que viene realizando, esto no quiere decir que el policía no lleva a cabo su propio proceso de investigación criminal. Y es autónomo, por supuesto. ¿Por qué? Porque en el marco de una investigación contra una banda u organización criminal, ¿quién obtiene los números para intervenir los teléfonos? El policía. ¿Quién formula el informe exponiendo la necesidad de infiltrar a un agente encubierto a una organización criminal? El policía. ¿Quién formula el plan de trabajo? El policía. ¿Quién realiza las videovigilancias? El policía. ¿Quién realiza los partes de videovigilancia que posteriormente sirven como elementos de convicción para que el fiscal justifique ante el juez un potencial requerimiento de medidas limitativas de derechos o una acusación? El policía. ¿Quién capta informantes que posteriormente se pueden convertir en postulantes a colaboradores eficaces? El policía. No, Gerardo, está bien, lo que tú quieras, ¿no? Pero eso no sirve si es que el fiscal no dispone. Es que claro, porque él es el titular de la acción penal. Pero no es de soslayar que tras de, paralelo, existe un funcionario policial que bajo la lógica de ofrecimiento policial le va a entregar los insumos al señor fiscal. Claro, esto de repente no se observa cuando nos encontramos en el marco de una investigación que se suscita a raíz de una detención en flagrancia. Porque obviamente ahí tenemos todo listo, tenemos al detenido, tenemos al agraviado, tenemos al testigo, tenemos el celular, tenemos todo para diligenciar. Si tienes al detenido y tienes al agraviado, por sentido común, reconocimiento. Por sentido común, manifestación al detenido, declaración al testigo. Si tenemos un teléfono, por sentido común, visualización. Por sentido común, pericia, médico, o sea, todo. No hay construcción ahí. Ahí hay diligenciamiento de lo que tienes enfrente. Pero cuando no existe nada y el efectivo policial conoce de una actividad criminal que se suscita en algún lado, que se encuentra siendo cometida por una banda criminal que se dedica al préstamo gota a gota, obviamente una opción es esperar a detenerlo en flagrancia, pero también policía peruano que se respeta, conoce sus procedimientos y ¿qué hace? Simplemente verifica la información, formula su informe policial, que expone la necesidad de apertura de diligencias preliminares, y ese informe tiene una forma, tiene una nomenclatura, y más allá de un formato, tiene parámetros que debe cumplir, independientemente si lo pones en el punto A, C, B, A, o lo pones conforme al formato del manual, debe tener ciertas situaciones que si no lo consignas, no te molestes, señor policía, si es que el fiscal te rechaza o te deniega la disposición de apertura de diligencias preliminares de esa noticia criminal que le has puesto en conocimiento. Porque claro, fácil es decir, no, fiscal, antipolicía, no quiere trabajar conmigo, pero ¿por qué mejor no nos preocupamos en preguntarnos qué le faltó a mi informe policial? ¿Qué le faltó? Y bueno, eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Bien? Bajo esta premisa, señores, quiero que quede claro de que existe un proceso de investigación criminal paralelo al proceso de diligencias preliminares, ¿no? O sea, paralelo, así conforme va avanzando la subetapa procesal de diligencias preliminares, también va avanzando el proceso de investigación criminal. Porque claro, si el proceso de investigación criminal no avanza, el policía no lo impulsa, las diligencias preliminares va a quedar en nada, no se va a formalizar investigación. Y algo así es lo que ha comprendido el legislador. Muy bien, este esquema que ustedes observan a la izquierda de la pantalla es un esquema que se encuentra pues en mi obra Tratado de Investigación Criminal explicado en diagramas, que publiqué el año pasado en el mes de octubre. Y ya existía una aproximación a que existía una dirección paralela, a que existía una conducción paralela primero del proceso penal en sí, de la investigación preparatoria, obviamente que le pertenece al fiscal esa dirección porque es titular de la acción penal, pero a su vez también existía un proceso de investigación criminal en el marco de las diligencias preliminares cuya dirección se encontraba bajo el instructor, pesquisa o oficial de caso, como lo quieran llamar. Yo estoy más de acuerdo con que se denomine oficial de caso, porque instructor es un término propio del Código de Procedimientos Penales de 1940. Pesquisa es un acto de investigación que se encuentra descrito en el Código Procesal Penal, si no me equivoco, es el artículo 209 u 8. Y en cambio, oficial de caso abarca los dos, independientemente del grado. Puede ser un suboficial o un oficial, llámese efectivo de la Policía Nacional, independientemente del grado, que dirige el proceso de investigación criminal. Considero que es lo más adecuado, pero bueno, nombres más, nombres menos.
Y dense cuenta que esta situación que fue publicada en octubre, que era una dirección paralela respecto de la dirección, primero, jurídica y segundo, operativa, aterrizó en lo que hoy tenemos en el Código Procesal Penal, ¿no? Que es, después del decreto legislativo 1605, en el inciso 4 del artículo 65, se establece que el Policía Nacional está a cargo de la estrategia operativa, de la investigación, pero eso siempre ha sido así, como les vuelvo a repetir. ¿Qué sucede si es que el fiscal dispone ya diligencias preliminares contra la banda criminal u organización criminal integrada por 6 personas que se dedican al tráfico ilícito de migrantes? Ya, policía, haz los actos de investigación porque no sabemos de quién estamos investigando, solo tenemos conocimiento de la actividad criminal en tal lugar. Y bueno, un agraviado por ahí señaló que vio, nos dio una foto de unos cuantos migrantes ingresando a un hotel y yéndose al aeropuerto para ser trasladados, pero nada más. Pero obviamente eso nos bastó para abrir el caso, para disponer la apertura de diligencias preliminares. ¿Pero qué más tenemos? Nada más. Por favor, señor policía, hágase cargo de las diligencias preliminares. Muy bien, señor fiscal, excelente. Manejo informantes en el lugar, en la zona de acción de la organización criminal o de la banda. Obtengo números. Señor fiscal, toco la puerta, informe solicitando intervención de las comunicaciones. ¿Quién obtuvo los números? El policía. ¿Quién solicita la intervención de los números al fiscal? El policía. Señor fiscal, necesito hacerle videovigilancia. Habían 5 personas, ¿no? Ya he obtenido más o menos los números, las direcciones, y no son 5, son como 10. Yo los he podido ya obtener esa información. Quiero videovigilancia, por favor, para esas 5 personas. Pero no voy y le toco la puerta y de manera hablada le digo, ¿no? Sino que hago un informe policial, le vuelvo a tocar la puerta y le digo, le expongo la necesidad de que disponga videovigilancia. De repente esta videovigilancia yo le requiero que sea en un lugar cerrado. Entonces le motivo por qué, para que el fiscal pueda solicitar la orden judicial respectiva, porque recordemos que videovigilancia en lugar abierto es dispuesta por el fiscal, pero videovigilancia en lugar cerrado es dispuesta por el juez, ¿no? Ya, ¿qué sucede? Ya, doctor, yo he obtenido la posibilidad de infiltrarme en esa organización criminal, o he captado a un policía que lo puede hacer, o he captado a un ciudadano civil de pie que lo puede hacer. Y es necesario que usted disponga la técnica especial de investigación de agente encubierto o agente especial. Hago el informe y se lo motivo y por favor en base a ese informe usted emite el acto procesal que corresponda, que es en este caso la autorización de agente encubierto. Y el fiscal lo hace. Les pregunto, señores, ¿quién está dirigiendo la investigación? En ese caso. El policía, ¿no? Pero ¿será una dirección jurídica? No, eso no le corresponde. Corresponde al fiscal. Pero sí está dirigiendo operativamente el caso. Es más, si el policía se siente y no hace nada, conforme se lo estoy explicando, ese caso va a morir. El fiscal de repente se lo puede llevar a otro. No, entonces usted no me sirve, no, usted es incompetente, X, ¿no? Usted no es diligente, no, usted no hace bien no está llevando a cabo, no está produciendo investigación. Entonces, te lo quito y le doy otra unidad policial especializada. Ya está bien, pues, llévatelo a la otra unidad, pero el que maneja el informante soy yo, no ellos. ¿Quién dirige operativamente la investigación? Entonces tenemos que tener bien en claro, señores, que cuando un instructor, oficial de caso, llámese policía que dirige la investigación, lo hace como corresponde, ahí existe estrategia operativa y una dirección operativa que siempre hemos tenido. Sino que por qué hay una sensación de que eso no existe. Porque claro, solamente analizamos esos casos de unidades policiales donde obviamente actúan conforme a 2 situaciones. O reciben una denuncia, comunican al fiscal, el fiscal emite la disposición, realícese tal, diligencias de sentido común, tal, y el policía obviamente lo va a cumplir porque uno no tiene tiempo, no tiene recursos, tercero no está sobrecargado de carpetas fiscales. Obviamente ahí se va a observar que el policía no tiene pues no una estrategia, no dirige operativamente una investigación. O que solo se limita a recibir a un detenido, ¿no? Y a partir de ahí hace las diligencias, comunica al fiscal, llega a la disposición, a partir de ahí inicia con las diligencias que fueron dispuestas y por sentido común también ante una flagrancia se pueden realizar y finalmente emite el informe y acabó. Eso no es investigación, eso es diligenciamiento. Ahí obviamente existe una percepción alta de que el policía no dirige y se encuentra siempre supeditado o no es un par, o no es un paralelo en la investigación, también como el fiscal. Ahí se suscita, ¿no? Y de ahí nace esa percepción. Y obviamente más nos preocupamos en decir, no, que el policía sí, él investiga porque fue formado para eso, que en las escuelas de derecho no enseñan investigación. Me parecen argumentos pues no técnicos, no sólidos, y a diferencia de los que, bueno, pretendo plantear el día de hoy, ¿no? Muy bien, entonces, según idea fuerza, existe una doble dimensión también
de la dirección del proceso de investigación criminal. Y acá me refiero a la etapa de investigación preparatoria, ¿ya? Porque ahí sí hay una doble dirección, fiscal-policía, fiscal jurídico y al marco de la investigación y policía operativo, ¿no? Pero ambas son, bueno, ¿cuál es más, digamos, importante que otra? No podemos decir, ambas, sin una no existe la otra. Aunque de repente una tenga más fluidez que otra, ninguna puede estar sin la otra, ¿no? Ese es el tema, el fiscal, porque el fiscal no se encuentra pues no es la regla que el fiscal sea agente encubierto, que consiga informantes, no es la regla que realice videovigilancia, no es la regla, ¿no? Y tampoco no es la regla que el policía, por más que conozca, no es la regla que el policía pues emita, no sé, formule requerimientos al juez, porque no es su función, no lo puede hacer. Tampoco es su función, pues, entre otras, que sí le corresponden al fiscal, ¿no? Es un complemento y de ahí nace el famoso binomio. Ese es el espíritu del binomio. Muy bien, entonces dicho esto, el proceso de investigación criminal se encuentra bajo la dirección del policía. Muy bien. ¿Y cuál es el proceso de investigación criminal? ¿De qué manera se divide? Este proceso de investigación criminal presenta una nomenclatura, una estructura. Y esta estructura, esta nomenclatura, que no es la que se encuentra en el manual del 88 que regula 12 pasos, no es esa. ¿Por qué no es esa? Porque ese método más se asemeja a la investigación de hechos delictivos que cuente con escena del crimen. En cambio, para temas de crimen organizado, donde solamente se te pone en conocimiento, muchas veces el policía investigador conoce la existencia de una actividad criminal y no tanto así la existencia de una escena del crimen, hay que modernizar este método, no crear otro, modernizar este método a raíz de lo que ya se tiene. Y lo que ya se tiene es el manual de operaciones policiales, el manual de procedimientos, el famoso MAPROPOL del año 2013, ¿muy bien? En este MAPROPOL se regulan una serie de procedimientos para cada tipo de delito. Y uno de esos delitos, o mejor dicho, y siempre es un común que, por ejemplo, procedimiento en caso de robo. Primero, fase preliminar, que alberga al conocimiento del hecho. Segundo, fase de investigación, que alberga a la comprobación del hecho. Y así, usted puede revisar procedimiento por hurto, robo, extorsión, secuestro, sicariato, terrorismo, todos tienen la misma nomenclatura, una fase preliminar, una fase de investigación y finalmente una fase final. Entonces, ¿por qué no importar? Se entiende que el legislador policial está indicando, oye, esta es la estructura que tienes que investigar, que tú tienes que utilizar para investigar. No otra, no quieres otra, esta. Entonces, importarla y simplemente importar esta nueva estructura que tiene 3 fases, que me parece lógico, toda investigación tiene una fase inicial, una fase media y una fase final. Simplemente que en palabras de este manual, fase preliminar, fase de investigación y fase final. Y lo que tenemos que hacer es incorporar y organizar los 12 pasos del método general de la investigación al interior de estas 3. Y se acabó el problema. No entiendo por qué no se ha podido actualizar este método. 36 años, creo que algo así como el mundial, ¿no? Como que Perú no va al mundial. Porque fue del año 88. No sé si estoy en el número exacto de años. Bien. Bajo esa premisa, obviamente también en el libro, en la obra Tratado de Investigación Criminal que he publicado, estoy actualizando este método general de investigación de los 12 pasos del año 88. Muy bien. Pero básicamente este es el planteamiento que yo realizo, que la fase preliminar inicia con el conocimiento del hecho. Obviamente, todo inicia con el conocimiento del hecho. Decía Mario Bunge, un gran epistemólogo argentino e investigador científico, que no se puede investigar lo que se desconoce. Entonces tienes que tú investigar a partir del conocimiento del hecho. En este caso, ¿de qué? De una noticia criminal. Muy bien. Y estas formas de conocer el hecho son varias, ¿ya? El manual inicial de la PIB del 88, muy rico, yo respeto mucho ese manual, para mí ese es el punto de partida de todo hoy en día, regula solamente 2 tipologías del conocimiento del hecho. Tipología del conocimiento del hecho en flagrancia y a raíz de la denuncia de un ciudadano, o mejor, de un agraviado, ¿no? Las formas más clásicas de conocer el hecho delictivo es que lo veas, es decir, a raíz de un hecho en flagrancia, o que alguien venga y te lo cuente, una denuncia ciudadana, ¿no? Excelente. Y luego de ellos, yo he podido desarrollar que no son las únicas formas, porque si bien es un agraviado, hay otras formas, también puede ser un testigo, también puede ser inclusive el mismo fiscal quien ofrece noticia criminal al policía, ¿no? Porque el fiscal recibe la noticia criminal, la denuncia directamente a su despacho, nada lo prohíbe, al contrario. Y a raíz de eso, deriva la noticia criminal al policía para que se haga cargo de las diligencias preliminares, conocimiento del hecho por derivación fiscal.
el policía toma conocimiento también por intermedio de otras autoridades, que son, por su condición especial de autoridades, tienen cierta obligatoriedad, ¿no? Caso contrario, pueden ser denunciados por omisión de denuncia. Otro ejemplo, el conocimiento del hecho por intermedio de un postulante colaborador eficaz. Él no es un agraviado, él no es un testigo, él es un imputado, él pertenece a una organización. Y a partir de ahí, el policía puede iniciar un caso. Conocimiento del hecho por intermedio de fuentes de inteligencia, órganos de inteligencia. Y hay un gran problema. Los policías de investigaciones se encuentran en su unidad y llega una nota de información o un documento de inteligencia, llámese nota de agente, nota de información. El policía no sabe qué hacer. ¿Cómo hago con esto? Ya, ok, en este documento de investigaciones. ¿Qué hago en este documento? Este documento de inteligencia contiene fotos, dichos, versiones, excelente. Acá hay un caso clarísimo. Pero ¿cómo lo utilizo en el proceso penal, en materia de investigación, si es que no cuenta con una firma, para empezar, si no cuenta con un código alfanumérico? Segundo, si es que este documento es secreto, porque así lo dice, entonces no puedo adjuntarlo para mandarlo a la fiscalía, y así también lo dice el decreto legislativo 1141. Entonces ahí todo un problema, que también lo he podido desarrollar y plantear algunas alternativas de solución para poder salvar ese inconveniente. ¿Qué se ha estado haciendo? Ya, bueno, recibo la nota de información y yo policía hago un acta como si yo hubiera visto lo que dice en la nota de información. Claro, eso es una solución práctica, pero no estamos para soluciones prácticas, sino para soluciones legales, ¿no? Entonces, algo se tiene que hacer ahí para poder canalizar e instrumentalizar esa información que proviene de una fuente de inteligencia, de una unidad de inteligencia, como documento secreto, para poder incorporarlo y utilizarlo en el marco del proceso penal, sea para abrir una investigación o sea para desarrollarla ya una vez abierta. Excelente. En fin, y un sinfín, y bueno, también hay una tipología del conocimiento del hecho por impulso policial, que es cuando el efectivo policial, por propia iniciativa, inicia una investigación. No espera que venga un detenido, no espera que venga un denunciante. Él mismo, por propia iniciativa, inicia el proceso de investigación criminal, que hoy lo vamos a ver. Finalmente, luego de ello, se ingresa a la fase de investigación, donde ya el hecho que fue conocido inicialmente, por la forma que haya sido, por cualquiera de las 10 formas que se plantean, ya toca comprobar ese hecho, ¿no? Y esta forma de comprobación del hecho antes se realizaba, o sea, todos creemos que comprobar el hecho es ir al lugar y verificar la escena del crimen, ¿no? Pedir video, ¿no? Ir a hacer el ITP, la inspección técnico-policial, la inspección técnico-criminalística. Bueno, esos eran delitos comunes. Pero en un caso donde tú tienes solo conocimiento de la actividad criminal de una organización criminal, valga la redundancia de la palabra, no vas a corroborar un hecho o no vas a corroborar la existencia de actividad criminal con una ITP, pues. Imagínate que un funcionario de una entidad del Estado te diga, en ese gobierno regional se han coludido, paran cometiendo colusión. Hay un empresario que tiene un miniclub de la construcción, ese gobierno regional. Y siempre, anualmente, los titulares de la entidad, mágicamente toda la partida de obras, lo dedican, todo su foncomún lo dedican a obras. ¿Justamente para qué? Porque en esas obras está pues la ganancia en las contrataciones con el Estado, ¿no? Y como ya tienen un miniclub de la construcción, entonces obviamente esa es ganancia pura y a su vez quedan bien con su pueblo, ¿no? Porque están haciendo obras, ya. ¿Qué pasa si es que te dice eso el informante? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a ir a la municipalidad a hacer tu ITP? ¿Vas a ir al gobierno regional a hacer tu ITP? ¿Vas a ir al ministerio donde corresponda o haga sus veces a hacer tu ITP? Esa forma de comprobación clásica no sirve, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la forma de comprobación en ese hecho? Mediante la aplicación de actos de investigación. ¿Y cómo tú aplicas actos de investigación? De dos maneras. Actos comunes de investigación, declaraciones testimoniales, manifestaciones, reconocimientos de personas, visualización de documentos, llámese, por ejemplo, revisión documental, etcétera. Las que cotidianamente se utilizan, ¿no? Pero aún así, imagínate en una organización criminal enclavada en un gobierno regional dedicada a la colusión agravada, a la corrupción y al delito de organización criminal propiamente dicho. Imagínate que lo cites para que realices un acto común de investigación. Imagínate que cites al testigo o a uno de los implicados para que rindan su declaración y puedas descubrir el hecho. Es una burla, ¿no? Es un absurdo, ¿no? Entonces, ¿qué utilizas en esos casos? Obviamente, intervención de las comunicaciones. Obviamente, ¿qué utilizas? Agente encubierto. Obviamente, videovigilancia. Haces una investigación. Así como ese delito es subrepticio, encubierto y clandestino, también realizas una investigación encubierta, aplicando técnicas especiales de investigación que respondan a un principio de inaudita altera partes, es decir, que se pueden aplicar sin conocimiento de las partes.
Porque obviamente, imagínate que notifique la investigación o que, oye, señor corrupto, te voy a intervenir tu teléfono, ¿ah? No te quejes, ¿ah? Porque te voy a intervenir tu teléfono. Obviamente esa técnica especial de investigación tiene que ser sin conocimiento de la parte. Obviamente la videovigilancia tiene que ser sin conocimiento de la parte. Obviamente la gente encubierto tiene que ser sin conocimiento de la parte. Y también existen posturas también de que el secreto, que la investigación puede decretarse en secreto. Ahí existe una concepción restringida y amplia respecto del secreto de la investigación. El artículo 324, si no me equivoco, regula el secreto de la investigación por 20 días, que se pueden prorrogar a 20 días más, si no me equivoco. Pero esa es la concepción restringida. O sea, así nada más lo puedes hacer. No puedes disponer, el fiscal no puede disponer el secreto de la investigación más tiempo ni de otra forma. Pero también tenemos el artículo 68, inciso 3 del Código Procesal Penal, que nos brinda una concepción amplia de lo que es secreto de investigación, que permite al fiscal decretar el secreto de la investigación o actos de investigación hasta que dure la investigación preparatoria. Entonces, con eso es que en los casos de crimen organizado, tal fundamentación está sirviendo para sostener o mantener en secreto una investigación. Y claro, si no, ¿cómo combatirlo? Imagínate notificarle a una organización criminal que lo estás investigando. Claro, yo sé que el derecho de defensa, que el principio de contradicción, ya yo sé, pero un poquito también de realidad, ¿no? Señores colegas, ¿cómo combates una organización criminal allá en Trujillo, allá en Chiclayo, no, en esos lugares de alta incidencia delictiva, notificándole que lo estás investigando? O sea, un poquito de sentido común. Ahora, finalmente realizas esos actos y técnicas especiales de investigación en la fase de investigación como una forma de comprobar el hecho. Aquí también hemos tratado de dos formas de comprobar la concepción clásica, que es con un ITP, en delitos donde hay escena, obviamente. Si yo veo una escena del crimen, un homicidio, voy, aíslo, tomo foto y obviamente compruebo el hecho porque hago mi ITP, busco videos, sencillo, ¿no? No hay mayor ciencia. Independientemente de que obviamente el abordaje de una escena del crimen revista mucha complejidad y es muy científico, claro, pero digamos que lo tienes ahí, ¿no? No es como comprobar una actividad criminal subrepticia, que tú tienes que construirla, ubicarla, y muchas veces eso lo logra la Policía Nacional por la inmediación que tienen con sus informantes o confidentes, que son las principales fuentes de información respecto de la actividad criminal en este mundo delictivo encubierto. Muy bien. Cuando culmina esta forma actual o moderna de comprobar el hecho mediante la aplicación de actos comunes o técnicas especiales de investigación, se pasa a la fase final, que es donde el policía, obviamente en el marco de una disposición fiscal que apertura diligencias preliminares, dice lo siguiente: ya inicié el hecho, yo mismo, por propia iniciativa, a raíz de una denuncia, como sea, cualquiera de las 10 formas. Ya investigué, tengo todo armadito, tengo 5 imputados, de cada uno tengo unos 3, 4, 5 elementos de convicción, bacán. Tengo reconocimientos, tengo partes de videovigilancia, tengo actas de control y recolección y transcripción de comunicaciones telefónicas que se corroboran con videovigilancia, tengo todo, ya está listo. ¿Qué toca? Bueno, si es que no observé nada más, toca hacer su informe de resultado ordinario. El fiscal me dio plazo 120 días, 8 meses si es crimen organizado, 36 meses si es que es crimen organizado, 8 meses si es complejo, ya se me está venciendo, pero igual, yo ya lo acabé antes, todavía me falta, estoy en el 70% del plazo, pero yo considero que ya acabó, ya tengo todo. Entonces, ¿qué hago? Informe de resultado ordinario, el famoso informe de resultado de diligencias realizadas, ¿no? Y lo pongo a disposición del fiscal todo lo que yo he hecho en el marco de una investigación. Esa es la regla en la fase final, porque ya acaba. Pero ¿qué sucede si en el marco de mi investigación, cuando yo he realizado videovigilancia, se ha podido percibir de que estos imputados cuentan con varios domicilios? ¿Qué sucede si es que yo observo de que estos imputados, en el marco de la intervención de las comunicaciones, yo logro escuchar de que estos imputados tienen conductas tendientes y proclives a la corrupción de funcionarios y comprar testigos y ubicar fiscales e intentar llegar a mí, que soy el oficial investigador o el policía investigador, para corrompirme y como ellos en palabras criollas y delincuenciales dicen, arreglarme? ¿Ese es un indicio de obstaculización de la averiguación o no? Claro. ¿Quién lo obtuvo? ¿El fiscal? Sí, claro, porque también Constelación le da cuenta, pero el señor fiscal tiene muchas cosas que hacer también, tiene otros casos. Entonces, el policía, acopia esos indicios y al final le dirá: doctor, hace como 4 meses
hubo una comunicación telefónica, yo que estaba con disposición, usted me dispuso con disposición fiscal que vaya a Constelación a poder escuchar esa comunicación, yo pude advertir una comunicación donde hubo un indicio de corrupción, un indicio de que esta organización, si cae uno de sus integrantes, ya están buscando un conocido allá en la unidad policial, en la fiscalía. Entonces, hay indicios de obstaculización. Entonces, en base a eso, doctor, yo considero, yo como efectivo policial, que este caso, la estrategia de este caso debe variar de la libertad del imputado a la sujeción de medidas limitativas de derechos. Es decir, ingreso a una fase coercitiva excepcional, donde ya no hago un informe simple de resultado ordinario de investigación, sino que hago un informe policial que expone al fiscal la necesidad de gestionar ante el juez de investigación preparatoria, porque es el juez de investigación preparatoria quien autoriza las medidas limitativas de derechos, por ejemplo, allanamiento, detención preliminar, registro domiciliario, deserraje, incautación de bienes y levantamiento secreto de las comunicaciones de los equipos tecnológicos, llámese laptop, llámese iPad, llámese celulares, llámese tablet, que se puedan incautar. Muy bien. Entonces, eso lo hace el policía. ¿Qué, Gerardo? ¿Todo eso hacen? ¿Y por qué no? Bueno, que no se haga en la realidad o que no esté tan expuesto esta forma de trabajo a la difusión, no quiere decir que no se haga, se hace. Las unidades especializadas de investigación lo hacen. Y también las medianas lo hacen. Ya se viene haciendo. Muy bien. No es que no se haga, sino que se hace poco, pero se hace. Y aquí es donde realmente se observa el binomio, ¿no? El policía dirige operativamente la investigación. Porque miren, inició, armó obteniendo elementos de convicción, obviamente con conducción del fiscal y con participación del fiscal en las diligencias formales, de declaración, de reconocimientos, etcétera. Y finalmente aterrizó en que sí, pues no, él recomienda de que hay necesidad de detener a esas personas, pero motivado, no porque se le ocurrió al policía, no porque tenga que ser la regla. Por eso, recuerden, no es la regla que una investigación termine en la detención preliminar de una persona, esa no es la regla, es la excepción. La regla es que termine con con que el policía haga el informe y ponga a disposición del fiscal todo lo actuado, no pidiendo detención preliminar, esa es la excepción. Y sí o sí, solo sí se realizará ese pedido cuando el policía puede exponer indicios objetivos de peligro de fuga y peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad, porque son requisitos que establece el mismo código, ¿no? Nace una gran controversia ahí entre si el policía tiene injerencia en definir si es que efectivamente existe peligro de fuga o no, pero finalmente los mismos señores fiscales terminan solicitando ese apoyo de la policía de realizar informes describiendo qué indicios a lo largo del desarrollo de investigación de 1 año, 2 años, 3 años, consideran que se encuentran orientados al peligro, primero, procesal, en su primera manifestación de obstaculización de la averiguación de la verdad o entorpecimiento de la actividad probatoria, llámese comprar testigos, llámese mandar a matar a los peritos, etcétera, o en el extremo del peligro de fuga, ¿no? Que es la segunda manifestación del peligro procesal, peligro de fuga. Y esto obviamente se va a determinar mediante los criterios de arraigo, ¿no? Si es que el policía a lo largo de la investigación obtuvo indicios que pueden acreditar la ausencia de arraigo laboral, domiciliario, familiar, inclusive arraigo social, últimamente que se puede observar en el caso de Aníbal Torres. Entonces, eso tendrá que plasmarlo en un informe policial a pedido del fiscal o también por propia iniciativa para que el fiscal lo pueda tomar en cuenta al momento de requerir una potencial medida limitativa de derechos que no solo responde a la existencia de elementos de convicción, recuerde, sino también a otras, como es cierta posibilidad de fuga para el caso de la detención preliminar o peligro grave de fuga a decir de la prisión preventiva, muy bien, etc. Entonces, básicamente, este es el proceso de investigación criminal donde el policía tiene injerencia. Y si ustedes me han estado escuchando, se podrán dar cuenta cómo se tramita. El conocimiento del hecho por impulso policial, no por una denuncia, no por un detenido. ¿Cómo se tramita? ¿Cómo lo canaliza el policía fiscal? Con informe. El acto, en la fase de investigación, ¿cómo el policía que captó un testigo le pide al fiscal que se diligencie una declaración testimonial porque ese testigo sirve? Y lo captó el policía por propia iniciativa, no dispuso, el fiscal ni sabía de su existencia de ese testigo. ¿Cómo le ofrezco? Por eso nace la lógica de ofrecimiento policial. ¿Cómo el policía le ofrece al fiscal al testigo y que es necesario tomar la declaración con informe? El policía obtuvo números telefónicos. ¿Cómo le pide al fiscal de que el fiscal gestione ante el juez competente la autorización judicial de medida limitativa de derechos de intervención de las comunicaciones? Con informe policial. Todo es informe policial, todo, porque es un instrumento de comunicación oficial de la Policía Nacional, que comunica hechos vinculados
a la investigación material del delito en el marco del Código Procesal Penal. Entonces, el informe, señores, es nuestro caballito de batalla. Quien policía que maneja el informe solamente en esta etapa final, es decir, que cree que solamente el informe policial se utiliza para, luego de recibir una disposición fiscal, porque hay un detenido, realiza las diligencias y con informe comunica el resultado de las diligencias, si cree que solamente para eso sirve el informe, para el final de la investigación, se encuentra parado en la concepción restringida del informe y ahora entiendo por qué en la comunidad policial y jurídica hay tanta percepción de que el policía no tiene injerencia en nada, que no investiga nada, que todo lo hace el fiscal, que el fiscal es el titular de todo. Ahora comprendo por qué, pues, ¿no? Porque no se demuestra en lo que el policía puede hacer. Muy bien. Y todo eso tiene base legal. Para solicitar apertura de diligencias preliminares, hay base legal. Para que el policía solicite actos de investigación, hay base legal. Para que el policía solicite allanamiento, hay base legal. Para que solicite detención preliminar, hay base. Para todo hay base legal. O sea, no es que no. Ya lo vamos a ver poco a poco. Muy bien. Este proceso de investigación criminal que cuenta con 3 etapas, como ya se los he explicado una por una, rápidamente, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo? Ya. Hay una primera forma que no es investigación, ya tiene que ver más con un mero diligenciamiento y se encuentra, lo puedo ilustrar en este primer esquema. Este primer esquema, señores, ese es el proceso de investigación a raíz del conocimiento directo del hecho. ¿Qué es el conocimiento directo del hecho? Es la detención en flagrancia de una persona, porque obviamente tú conoces directamente el hecho cuando lo ves, ¿no? Y aquí no hay mayor ciencia. Paso 1, detienes. Hay 2 momentos, ¿no? Un momento en calle y un momento en el sede policial. En calle, obviamente, detienes, está detenido, diligencias urgentes e imprescindibles, primer momento, obviamente, si tú detienes a una persona, tienes que hacerle las diligencias urgentes e imprescindibles que correspondan. ¿Cuál es? Acta de detención, acta de registro personal, acta de incautación. ¿Y por qué son urgentes e imprescindibles? ¿Por qué? Porque según la casación 1896-2020 de Cusco, estas diligencias son tan urgentes que no se pueden esperar al fiscal para su realización. Muy bien. Ahí están las que les acabo de mencionar. Luego de esto, realiza las diligencias en el lugar de los hechos, aunque también senda jurisprudencia, en realidad me parece hasta ya repetitivo y un tanto antipático hablar de lo mismo, que es es la regla que se realice las diligencias urgentes e imprescindibles, llámese actas, en el lugar del hecho de ejercer la detención policial. Pero esta es la regla, pero toda regla tiene una excepción, y excepcionalmente puedes realizarlo también en una sede policial o en otro lugar. ¿Ya? Y hay 4 jurisprudencias, la última es la casación 2752-2020 de la Libertad, si no me equivoco, que establece de que no solamente puedes hacer las actas en lugar distinto de los hechos por motivo de peligro, por motivo de salvaguardar la integridad, no, eso es una concepción restringida, no solamente es por eso. Te da 4 requisitos, te dice una de esas, claro, peligro, por la peligrosidad del lugar, también te dice por temas logísticos, o sea, imagínate, puedes justificar hacer el acto en un lugar distinto del hecho por temas logísticos, o sea, imagínense. Y inclusive por la cantidad de efectivos policiales, o sea, no necesariamente tiene que haber peligro, sino que la sola cantidad minoritaria de policías interventores y ciudadanos intervenidos ya te permite inferir un potencial riesgo futuro, no necesariamente el riesgo tiene que estar, ¿no? O sea, es toda una gama, sino que nos centramos solamente en analizar los motivos de peligro para la vida y de integridad, ¿no? Y la zona peligrosa, pero no son los únicos, ojo, acuérdense. Entonces, luego de la detención policial en flagrancia, se entrega al detenido en la dependencia policial. ¿Muy bien? Ya, y este detenido es recibido en la sede policial, y obviamente que acá hay que comunicar el hecho. Acá nace también algo que me interesa que ustedes conozcan, que el conocimiento del hecho tiene doble postura, doble forma. El Código Procesal Penal establece la siguiente expresión: se deberá comunicar el hecho por la vía más rápida, ¿ya? Inmediatamente y por la vía más rápida. Miren, inmediatamente y por la vía más rápida. ¿Qué es inmediatamente? Te pregunto, el policía que se encuentra en la comisaría o en la de Pinquiri o en la unidad especializada, ¿él es inmediatamente o el que lo detuvo? Claro, el que detuvo. ¿Ya? ¿Y qué es inmediatamente? Inmediatamente y por la vía más rápida. ¿Qué es vía más rápida? ¿El oficio que escribes o una llamada telefónica? Una llamada telefónica. Entonces, la comunicación a lo que se refiere el Código Procesal Penal al referir que la comunicación debe ser inmediata y por la vía más rápida,
se refiere a que es inmediata, debe ser realizada por el efectivo policial que ejecuta la detención. Y debe ser, y es por la vía más rápida, telefónicamente, por eso se realiza acta de comunicación telefónica, ¿ya? Y luego que este detenido es puesto a disposición de la sede policial, ahí existe otra forma de comunicación. ¿Por qué? Porque la misma expresión del Código Procesal Penal dice, de forma inmediata, por la vía más rápida y también por escrito. Esa expresión y también por escrito, ¿a quién le corresponderá? Obviamente al efectivo policial que se encuentra en la dependencia policial y tiene la titularidad de los oficios y de realizar documentos oficiales de comunicación de la dependencia donde se encuentra puesto a disposición el detenido. Entonces, esa comunicación le corresponde al que se encuentra en sede policial. O sea, son dos tipos de comunicación. Muy bien. Luego esta comunicación al Ministerio Público, el Ministerio Público aquí recién se aboca y toma conocimiento del hecho delictivo, ¿no? Claro, también tuvo conocimiento desde antes, ¿no? Pero formalmente y por escrito lo tiene con el oficio, con la comunicación formal. ¿El Ministerio Público qué hace? Se aboca, dice la ley que inmediatamente tiene que emitir su disposición fiscal de apertura de diligencias preliminares, ¿no? Y mandarlo a la fiscalía, o ir corriendo a la comisaría o a la dependencia policial con su disposición bajo el brazo para participar en las diligencias, ¿no? Más o menos en la realidad había muchas situaciones que eso no sucedía, no era inmediato. Por eso es que el decreto legislativo 1605 establece una obligatoriedad al Ministerio Público de que emita su disposición fiscal de apertura de diligencias preliminares dentro de las 24 horas, o creo que le da un plazo menor, pero lo dice inmediatamente. Entonces, eso es lo que se ha regulado. O sea, prácticamente lo que el Ministerio Público sabe que tiene que hacer, se lo ha precisado, se lo ha reiterado, ¿no? Como un memorándum reiterativo, algo así. Pero mayor tema no hay. Al menos no respecto de estos puntos. Luego de ello, el Ministerio Público emite su disposición fiscal, lo recibe, obviamente lo remite a la unidad especializada, a la unidad de investigación, autorizando diligencias preliminares urgentes e inaplazables. A ver, Gerardo, primero me dijiste urgente e imprescindible. Claro, es que urgente e imprescindible es muy, muy urgente. Tan urgente que no puedes esperar al fiscal. Se hacen las actas en el lugar del hecho, por ejemplo. Pero si ya estás en sede policial, también vas a realizar diligencias preliminares urgentes, pero estas no son urgentes, no son tan urgentes porque son urgentes e inaplazables. Tienen un menor grado de urgencia, tanto sí que ya puedes esperar al fiscal, porque obviamente él se está abocando con su disposición de apertura de diligencias preliminares y tiene que participar en esas diligencias. Ejemplo, manifestación del detenido, declaración del testigo, reconocimiento físico. Son urgentes, sí, son urgentes, pero no tanto como para que lo esperes al fiscal, ¿no? O para que no lo esperes al fiscal, a diferencia de las diligencias urgentes e imprescindibles, a la que se refiere el artículo 67, inciso 1, diligencias urgentes inaplazables, a la que se refiere el artículo 330, inciso 1. Hoy en día, esto es antes del decreto legislativo 1605, hoy en día con el decreto legislativo 1605 que modifica el Código Procesal Penal, ya desapareció la expresión urgentes e imprescindibles, a lo que se refiere el artículo 67. Pero el criterio, ahora lo ha llamado urgentes e inaplazables para no generar confusión, igual que en el 330, pero el criterio de diferenciación es la misma. La primera, regulada en el artículo 67, son diligencias realizadas inmediatamente al conocimiento del hecho, actas policiales en flagrancia, por ejemplo. Y las diligencias urgentes e inaplazables son las realizadas ya en sede policial, entre comillas, con presencia y abocamiento del fiscal formalmente. Muy bien. Finalmente, luego de realizar estas diligencias urgentes e imprescindibles, diligencias, porque acá formaliza su diligencia, es lo que ya hay, al detenido hay que tomarle su manifestación, al agraviado hay que tomarle su declaración, hay que hacer reconocimiento físico, hay que visualizar el teléfono. Una vez que terminas de hacer esto en el plazo establecido por el fiscal, ¿qué haces? Entregas a tu detenido con un informe policial de diligencia realizada. Y ese es el formatito del informe policial que se encuentra en el manual de documentación policial, que obviamente vamos a poder plantear una forma amplia de realizar este informe, que no necesariamente es para para plasmar lo que se ha obtenido al final de la investigación, sino durante todo el proceso de investigación. ¿Bien? Una segunda forma de llevar a cabo el proceso de investigación criminal es esta forma por mero diligenciamiento. Vale decir, igual, solo que a raíz de una denuncia policial. Nótese que en el paso 1 hay una denuncia en sede policial. En el paso 2, en cambio en el otro, existe lo que da inicio al proceso de investigación criminal es la detención policial en flagrancia. En este caso es la recepción de una denuncia. Son cosas diferentes. Ahora, aquí, obviamente, pensar que el informe policial solamente o única y exclusivamente sirve para esto, para
para llevar a cabo este proceso de investigación y finalmente poner a disposición de la Fiscalía a mi detenido o al resultado de las diligencias realizadas a raíz de la denuncia de un ciudadano, creer que el informe solo sirve para eso, para la fase final, es un error. Y por eso es que, claro, hay percepción por parte de la ciudadanía y de la misma Fiscalía y de la misma policía de que esto es todo lo que el policía puede hacer, y nada más. Pero no es así, porque esta será la concepción restringida del informe policial. ¿Nace de dónde? De su propia estructura, y también nace del método general de la investigación planteada en el año 1988. ¿Por qué digo de su estructura? Porque si usted observa la estructura que les acabo de ilustrar en la lámina anterior, esta estructura del informe policial señala que este informe se realiza al final de la investigación. O sea, debe contener cuál es la condición legal en que los implicados resultan al final de la investigación. O sea, este informe se hace al final, después de todo. Pero no siempre el informe policial es utilizado para comunicar el resultado final de una investigación, sino que también se utiliza para materializar la famosa gestión policial de investigación. No diligenciamiento, no cumplir lo que dice el fiscal, o diligencias de investigación, o diligencias preliminares o actos de investigación, por sentido común, porque obvio, si tienes a un agraviado, un imputado, y ahí con tu detenido, ya sabes lo que tienes que hacer, sino acá construir el caso desde cero. Y ahí, en esta gestión policial de investigación, que es diferente al mero diligenciamiento, como ya les he explicado, ahí se observa la gran diferencia entre la estrategia operativa y dirección operativa del proceso de investigación criminal que ostenta la Policía Nacional y la facultad de dirección general de investigación preparatoria que obviamente le corresponde al fiscal, ¿no? Ahí ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones, realmente cuál tiene más fluidez, realmente cuál es la que es más activa, y bueno, cada quien sacará su propia conclusión, ¿no? Pero esta es la idea, que no existe, no necesariamente se debe tomar en cuenta la concepción restringida del informe policial, porque el informe policial no solamente es utilizado para plasmar el resultado final de una investigación, y quizá así se ha venido entendiendo desde hace mucho tiempo, y por eso existe esa percepción de que el policía no tiene nada que ver con la investigación preparatoria, sino que todo es facultad fiscal. Además de la estructura documental, la concepción del restringido del informe también nace del Manual de Procedimientos Operativos de Investigación del año 88, que plasma o plantea o por primera vez describe el método general de la investigación policial al que les hacía referencia, el cual cuenta de 12 pasos, y el último paso es el informe de la investigación. Claro, ¿por qué el último paso? Porque también ha sido desarrollada en el marco de una concepción restringida del informe, desde la perspectiva pasiva de la investigación, donde el investigador realizaba todas sus diligencias y finalmente hacía un informe al fiscal. Pero no necesariamente es así. El policía puede gestionar investigación desde el principio hasta el final, utilizando el informe antes, durante y al final del proceso general de investigación criminal. Obviamente, ya que el mismo manual de la PIP establece el informe o ubica el informe en la parte final del método, y que la misma estructura del manual de documentación del 2016, aprobado con resolución directoral número 1776-2016, obviamente si ambos instrumentos legales, antiguo y moderno, exponen, hacen ver, disfrazan al informe policial como un documento que se realiza al final de la investigación, obviamente no va a existir tanta percepción en la comunidad jurídica y policial de una gestión policial de investigación cuya principal arma es el informe policial, ¿no? Porque el informe te permite pedir todo, construir todo. Pero adicionalmente a ello, no solamente existe esta concepción restringida, sino que también existe una concepción amplia, ¿ya? Un uso no convencional del informe. Hasta el momento hemos tratado del uso convencional, ¿no? En este proceso, que al final se hace el informe, al final de todas las diligencias, o al final de una detención en flagrancia. Pero también hay formas no convencionales de utilizar el informe policial, y esta concepción denominada amplia del informe nace a raíz de su concepto. Porque ¿qué dice el concepto en el manual de documentación en la página 80? Dice que el informe policial es un documento con el cual se comunica
a la superioridad, funcionario o autoridad competente sobre la comisión de un ilícito penal. Bacán. O sea, comunicas la comisión de un ilícito penal. No necesariamente el final, sino simplemente comunica lo relacionado a la comisión de un ilícito penal. O sea, no te estoy diciendo exclusivamente que sea el final como resultado, no. Luego te dice, documento, en la página 82 te dice que el informe policial es un documento que se formula como resultado de las diligencias realizadas por la presunta comisión de delitos. Resultado de diligencias realizadas. Yo puedo tener resultado de diligencias realizadas para gestionar la intervención de las comunicaciones. También para el agente encubierto. También tengo diligencias realizadas que yo he realizado para captar y ofrecer al fiscal un testigo que conviene tomar la declaración. Entonces puedo usarlo para muchas cosas, no necesariamente para poder, no necesariamente utilizo el informe policial para comunicar al fiscal el resultado final de una investigación, sino también durante todo el proceso de investigación. Eso quiero que se les quede claro. Estamos en aspectos generales, teóricos, prácticos del informe. ¿De aquí nace? De que el informe policial es utilizado para comunicar al Ministerio Público el resultado de las diligencias realizadas por la comisión de un ilícito penal. O sea, el concepto de informe policial que se encuentra en el manual de documentación, a diferencia de lo que te señala la estructura del informe, te da luces de la existencia de una concepción amplia del informe policial para ser utilizado en el marco y en el desarrollo de todo el proceso de investigación criminal, tanto en la fase inicial para aperturar el caso, tanto en la fase de investigación para obtener, asegurar y ofrecer fuentes de información al fiscal para que sean diligenciadas mediante el medio de prueba que corresponda, y también en la fase final para emitir al fiscal el resultado final de investigación ordinaria sin pedir medidas coercitivas, y también para solicitar medidas coercitivas o de restricción de derechos. ¿Me dejo entender? Eso es lo que quiero que quede claro. Existe concepción restringida y concepción amplia. Entonces, en esta oportunidad vamos a tratar la concepción amplia del informe. Primero, para la gestión policial de investigación en el punto específico del inicio, para iniciar investigación. Para eso es que hoy día vamos a desarrollar el uso del informe policial no convencional. El informe policial se utiliza para conocer el hecho y poner en conocimiento del fiscal también la noticia criminal obtenida y así lograr la emisión de la disposición de apertura de diligencias preliminares. Uso no convencional del informe en la fase preliminar. Como ustedes pueden, y ya les había mencionado, el manual el manual de la Policía de Investigaciones del Perú, este manual, regula que el conocimiento del hecho puede ser realizado de manera directa o indirecta. El conocimiento directo obviamente se encuentra representado por la flagrancia. Si tú conoces directamente un hecho es porque lo ves, y si lo ves es porque obviamente hay una comisión flagrante de un delito, ¿no? Entonces la primera tipología del conocimiento del hecho es en flagrancia. El policía puede conocer el hecho delictivo en flagrancia. La segunda es por intermedio del agraviado, obviamente, llámese denuncia ciudadana. Si un agraviado viene a ofrecerme a mí noticia criminal, estoy conociendo el hecho. Bacán. Sin embargo, ahí quedó, porque dentro del conocimiento indirecto del hecho te brinda tres supuestos. El primero, por intermedio del agraviado; el segundo, por intermedio de terceras personas; y el tercero, por intermedio de situaciones análogas. Entonces, ahí es donde calzan, a partir de ahí se desarrollan las 10 tipologías del conocimiento del hecho que en mi obra he podido plantear. Ahí encuentras al testigo protegido, al colaborador eficaz, a los órganos de inteligencia, cómo convive la inteligencia con la investigación en el marco del proceso penal, que me tomó 50 hojas porque son varias alternativas de solución que se plantean al aspecto problemático de incorporar información de inteligencia que es secreta en el marco de una investigación, ¿no? Entre otras tipologías. Y la final, la última, que es la 10ª tipología del conocimiento del hecho, trata acerca de llevar a cabo una investigación, iniciar una investigación por propia iniciativa. Yo no necesito que alguien venga a denunciar un hecho. Yo no necesito detener a alguien o que me traigan un detenido para que a partir de ahí yo pueda iniciar investigación, sino que yo mismo, policía peruano que se respeta, en atención a la criminalidad subrepticia, al manejo de informantes y confidentes, yo mismo empiezo a construir el propio caso, satisfacer los requisitos para el inicio de diligencias preliminares, obviamente, para aperturar, o si yo me dispongo, mi objetivo es aperturar diligencias preliminares, o
enviarle un informe al fiscal para que él tenga todos los insumos para aperturar diligencias preliminares, primero como policía tengo que preguntarme cuáles son los requisitos para aperturar diligencias preliminares, ¿no? Para darle al fiscal una noticia policial sólida que le permita alcanzar el estándar de conocimiento exigido para este tipo de acto procesal. Entonces, estas 9 primeras tipologías del conocimiento del hecho son tipologías desde la perspectiva pasiva. ¿Por qué? Porque si bien es en base a la propia iniciativa, porque obviamente el policía detiene en flagrancia por propia iniciativa, no le pide permiso a nadie. Obviamente recibe una denuncia por propia iniciativa, no le pide permiso a nadie. Pero de todas maneras son perspectivas pasivas porque la noticia criminal ellos no lo buscaron, sino que los sorprendió, llegó a ellos, por más que hayan actuado con iniciativa policial. En cambio, en el impulso, en la tipología del conocimiento por impulso policial, cuyo fundamento también es la propia iniciativa regulada en el artículo 67, inciso 1 del Código Procesal Penal, en base al impulso policial, el policía ya no espera la noticia criminal, sino que él sale a buscarla en base al manejo de fuentes de información, principalmente las fuentes humanas, llámese informantes y confidentes, y también las fuentes abiertas para corroborar el dicho del informante o confidente. Y en base a esto, construir un informe policial sólido y ponerlo a disposición del fiscal para que a raíz de ello, conociendo la noticia o la actividad criminal que el policía le ha puesto en conocimiento y que sin él no lo hubiera reconocido, puede emitir la disposición de apertura de diligencias preliminares. Por eso es que es una forma de conocimiento activo del hecho. ¿Muy bien? Vale decir que el conocimiento del hecho por impulso policial cuenta con el siguiente procedimiento. Primero, el policía investigador busca por propia iniciativa tomar conocimiento y abordar un hecho delictivo. Acá, lo que les había mencionado. Base legal, artículo 67, inciso 1 del Código Procesal Penal. Iniciativa policial por el conocimiento del hecho, para el conocimiento del hecho. Segundo, una vez luego de haber tomado conocimiento del hecho, se recurre también al manejo de fuentes de información para corroborar la existencia de la noticia criminal inicialmente conocida, obviamente. ¿Para qué? Porque para obtener estas fuentes, ¿para qué obtengo estas fuentes de información? Para corroborar la noticia criminal que me otorga el informante. ¿Por qué? Porque si yo no corroboro lo que dice el informante, no estoy satisfaciendo el requisito que me establece la sentencia plenaria acusatoria 1/2017 en el fundamento jurídico 24, que es el de sospecha inicial simple como grado de conocimiento necesario para la obtención de la disposición fiscal de apertura de diligencias preliminares. Si yo como efectivo policial, mi objetivo es que el fiscal emita esa disposición, entonces de cajón tengo que saber qué va a necesitar el fiscal para eso. Porque si yo le mando lo que a mí me parece y no me ciño a la norma, cuando el fiscal me diga, no al lugar, no apertura de diligencias preliminares, me parece insuficiente tu información, no se quejen, pues, ¿no? Porque ni siquiera te has preocupado en preguntarte qué necesita el fiscal para que disponga lo que yo quiero que disponga. Primero hay que irnos a la norma, siempre primero hay que irnos a la norma. De este modo se busca alcanzar el estándar probatorio de sospecha inicial simple a fin de coadyuvar con la función fiscal para la apertura de la subetapa procesal de diligencias preliminares. Eso hacemos nosotros. No le exigimos al fiscal, haz esto, no, sino que nosotros buscamos coadyuvar con su función fiscal para aperturar un caso. Muy bien. Porque eso obviamente en base al interés público que existe y en base a la propia función de investigación del policía constitucional de perseguir la delincuencia, ¿no? Obviamente tengo que poner en conocimiento del fiscal toda noticia criminal que yo tengo. Por eso es que yo emito este informe tratando de satisfacer los requisitos que se exige para la apertura de diligencias preliminares, porque finalmente es lo que yo deseo conseguir. Muy bien. Finalmente, se deberán realizar las actuaciones policiales de constancia, ¿no? Para documentar los elementos inicialmente recogidos y ofrecer al fiscal una noticia policial. Habíamos hablado de fuentes de información. Primero, fuentes humanas, informante confidente, y luego fuente abierta. Entonces, no se trata de decirle al doctor, ahí hay un informante y ahí está corroborado su dicho con lo que dice en el Facebook. Anda, véalo, pues. No se trata de decir eso, porque a la investigación preparatoria y en general le responde a un principio de documentación. Entonces, todo tiene que estar asegurado en documento. Y una forma de dejar constancia o asegurar las fuentes de información obtenidas por la policía se realiza mediante las conocidas como actas policiales. Entonces, si yo tengo un informante, le haré un acto de entrevista y recepción de información de un informante o confidente. Y si tengo ese dicho, lo puedo corroborar con una noticia que se encuentre en fuente abierta o con algo, o con una denuncia policial, pues haré un acta de corroboración de información obtenida por fuente humana de información, informante o confidente, ¿no? Y estos dos insumos serán analizados en un informe de apertura de diligencias preliminares que va a ser cursado al fiscal y me permitirá a mí como efectivo policial haber impulsado, de ahí el nombre del conocimiento del hecho por impulso policial, haber impulsado una investigación por propia iniciativa, de haber desnudado actividad criminal de corrupción en una entidad del Estado, en una dependencia, de haber desnudado o revelado la actividad criminal de los gota a gota, ¿no? De un grupo determinado,
y no necesariamente esperando a agarrarlo en flagrancia, no necesariamente hay que acudir a eso, sino también a otras estrategias de investigación. Claro, que es necesario precisar que el conocimiento del hecho por impulso policial, es decir, este conocimiento de la noticia criminal y esta corroboración tiene que ser inmediata bajo el razonamiento, la lógica de diligencias urgentes imprescindibles. ¿Por qué? Porque se supone que si lo hace solo el policía sin fiscal es porque es muy urgente. Entonces siempre tiene que motivarse por ese lado. Si recibes la noticia criminal ahorita, corrobóralo de inmediato y lo pones en conocimiento del fiscal. Porque si te demoras una semana en corroborar la noticia criminal, obviamente ahí nace el tema de el cuestionamiento por haber incumplido el deber de comunicación que demanda el artículo 67, inciso 1, a la Policía Nacional, porque dice, tan pronto la policía puede por propia iniciativa tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta al fiscal. O sea, el deber de comunicación es inmediato al conocimiento del hecho. Por eso es que cuando detienes a una persona en flagrancia, comunicas el hecho inmediatamente. Cuando recibes una denuncia, comunicas el hecho. Y ahora, en este caso del conocimiento del hecho por impulso policial, cuando construyes tu caso por propia iniciativa, también tienes que comunicar el hecho lo más pronto posible para que no se vea como que estás salvando esta obligatoriedad que demanda el mismo código en su artículo 67, inciso 1. ¿Muy bien? ¿Cuál es la base legal? Un momento, antes de, no sé si fuera posible. Les ruego me disculpen, tenía que tener una llamada urgente. Por favor, ¿me pueden confirmar si es que se visualizan las diapositivas? Sí se visualizan, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces ahora continuamos. ¿Cuál es la base legal del conocimiento del hecho por impulso policial? ¿Ya? En principio, si es que lo que se pretende es aperturar las diligencias preliminares, obviamente tenemos que remontarnos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el requisito para aperturar diligencias preliminares? ¿Y cuál es el requisito para aperturar diligencias preliminares? Lo dice la sentencia plenaria casatoria 1/2017, el fundamento jurídico 24. Te dice, para la emisión de la disposición de diligencias preliminares, solo se requiere sospecha inicial simple. ¿Pero qué es sospecha inicial simple? Eso es el problema, ¿no? La Corte Suprema nos tiene acostumbrados a una terminología, un nomen juris bien bonito, ¿no? Bien alucinante. Pero ¿qué cosa es en la realidad policial, en la praxis investigativa? ¿Qué es sospecha inicial simple? Por favor, que alguien me lo diga. Y si nos vamos a este fundamento número 24, entendemos que la sospecha inicial simple se encuentra conformado por tres componentes. El primero, punto de partida. Segundo, que este punto de partida sea objetivo. Y tercero, que este punto de partida objetivo aterrice en hechos concretos, no en hechos genéricos, hechos concretos. Son tres elementos que conforman la sospecha inicial simple. Por eso señala, la sospecha inicial simple, el grado menos intensivo de la sospecha, requiere, por parte del fiscal, punto de partida objetivos, es decir, un apoyo justificado por hechos concretos. Solo con cierto nivel de delimitación y basado en la experiencia criminalística. ¿Quiénes creen ustedes que tienen experiencia criminalística? ¿Los señores fiscales o la Policía Nacional?
tema de cada uno, ¿no? Que considere. Ahora, como les vengo diciendo, esto es facultad fiscal, ¿ah? El que debe estar preocupado en esto es el fiscal. El que debe pensar, oye, necesito sospecha inicial simple. ¿Cómo acredito sospecha inicial simple para la apertura de un caso? Obviamente es el fiscal. Y sí, pues cuando hay un detenido, ¿qué sospecha inicial simple? Ya pasaste sospecha, ya tienes sospecha reveladora, hasta sospecha suficiente, muchas veces tienes ahí. Ya, y si de una denuncia completa y suficiente emitida por un ciudadano de a pie, un agraviado, también ahí tiene sospecha reveladora todavía tienes. Entonces, ahí no hay ningún problema. El fiscal no se va a hacer problemas ahí en emitir su disposición fiscal de apertura de diligencias preliminares, ¿ah? Claro que no. El problema viene en el conocimiento del hecho por impulso policial. Cuando tienes una banda, una organización criminal que está, o una persona que roba, mata, asalta, hace lo que se le da la gana y no lo puede agarrar en flagrancia, no, nadie lo denuncia. ¿Ahí qué haces? Ahí tenemos que actuar por propia iniciativa, por impulso policial, y hacer que este delincuente, o bueno, persona proclive a la delincuencia, salga, o sea, ya no esté en la esfera externa o en la impunidad, sino que lo voy a sacar de ahí de su paraíso para meterlo al proceso penal e investigarlo como se merece, ¿no? Al funcionario corrupto, al delincuente, al extorsionador, lo voy a sacar de su estado de confort donde nadie lo denuncia, donde nunca lo van a agarrar en flagrancia y lo meto al proceso penal, obviamente en base a argumentos legales. Entonces, esto es lo que el policía tiene que tener en cuenta porque es el requisito que se exige para poder sacar a una persona de fuera del proceso y meterlo y sea sometido a diligencias preliminares, esté plenamente identificado o no, porque recuerden que la finalidad de las diligencias preliminares es demostrar que se han tenido lugar los hechos y identificar a los presuntos autores y partícipes. De ahí es que no se puede exigir que para la apertura de diligencias preliminares, si el policía lo solicita el fiscal no le puede exigir que le dé nombres, pues. ¿Por qué? Porque justamente para eso quiero abrir investigación, para saber quiénes son. Hasta el momento solo te pongo en conocimiento o te comunico, señor fiscal, la existencia de actividad criminal y que obviamente hay un informante que es un punto de partida, se ha corroborado su información, es un punto de partida objetivo, porque hay redes sociales, hay noticias en redes, en fuente abierta, etcétera, que me permite a mí corroborar y construir en base a un conjunto de indicios simples, construir el requisito de sospecha inicial simple que a ti te exigen para poder aperturar diligencias preliminares y que ese señor que ese corrupto, ese asesino, ese extorsionador, pueda dejar de estar disfrutando de libertad y ingresar al proceso penal para que pueda ser sometido a una investigación y a la persecución penal del Estado. Dicho esto, adicionalmente a esta sentencia plenaria casatoria 1/2017, la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Sala Penal Permanente, en el recurso de nulidad 3020-2015 Junín, ¿qué dijo? Tu policía puedes utilizar informante y confidente, ¿sí? Yo, Corte Suprema, te lo permito. Utilízalo. ¿Por qué? Porque son personas que proporcionan información, obvio. Peor aún hoy en día de que en el artículo 341, en el último párrafo, ya se incorporó formalmente la existencia de informantes y confidentes que antes no había. Antes estaba en jurisprudencia, que ustedes lo tienen en su pantalla. El uso de informantes lo decía la jurisprudencia. Pero hoy en día ya está en el Código Procesal Penal. Por eso yo soy un convencido que estas modificatorias son de naturaleza explícita. Lo que antes estaba implícitamente, hoy está ya de manera explícita, ¿no? Aclaratoria. Salvo de algunas, ¿no? Que, bueno, ya es otro tema. Entonces, sí puedes utilizar informantes y confidentes, lo puedes hacer. Lo dice el recurso de nulidad. Entonces, si puedes utilizar informantes y confidentes y el nivel de sospecha que requieres para aperturar diligencias, para que el fiscal aperture diligencias preliminares, es sospecha inicial simple, y uno de los elementos es punto de partida, ¿el informante y confidente puede ser un punto de partida? Por supuesto. Por supuesto. Entonces, aquí tenemos la forma de operativizar la sospecha inicial simple. Primero, tenemos que tener en cuenta que conforme a la sentencia plenaria casatoria 1/2017, la sospecha inicial simple cuenta con 3 elementos. Primero, tiene que ser conformado por un punto de partida. Segundo, que este punto de partida sea objetivo. Y tercero, que este punto de partida objetivo o la información que obtienes aterrice en hechos concretos. El punto de partida, según las máximas de la experiencia policial, porque el policía también tiene máximas de la experiencia, inclusive tan igual o más que otros operadores de justicia, porque está en constante inmediación con el mundo delictivo. Versión de un informante es un punto de partida. La versión de un confidente es un punto de partida. ¿Por qué? Porque el mismo recurso de nulidad 3020-2015 Junín lo admite su uso. Es un punto de partida válido. Ya, pero ¿cuándo será objetivo?
cuando lo corroboras. Y esa corroboración tiene que ser profunda, máxima, grandiosa, no, es mínima. ¿Por qué? Porque el grado de conocimiento exigible para el acto procesal que deseas conseguir, que es la apertura de diligencias preliminares, solamente es de sospecha inicial simple. Recuerden. ¿Te pueden pedir números? No. ¿Nombres? No, no necesariamente. Si los tienes, bacán. El fiscal decreta el secreto de la investigación y se acabó, investigas personas identificadas. Pero si no, si solo tienes sus alias y conoces su actividad criminal, más no nada más, justamente para eso es que estás abriendo diligencias preliminares. Sería absurdo de que te pidan los nombres de las personas para aperturar investigación, porque justamente para eso, esa es la finalidad de la investigación preparatoria, identificar a los imputados. Y obviamente estas dos situaciones tienen que aterrizar en hechos concretos, no genéricos. Esto es algo que he observado en muchas dependencias policiales. Hacen un informe que se ha tomado conocimiento que una banda o organización criminal se encuentra, no sé, actuando en San Juan del Lurigancho y comete delito de robo en San Juan del Lurigancho. ¿Ustedes saben cuántas bandas y bandas criminales roban vehículos en San Juan del Lurigancho? Me atrevería a decir que cientos. Cientos. Entonces, eso no es concreto, pues es algo genérico. ¿Y cómo corroboran esta versión del informante? Con una noticia de un robo que fue por Bayobar, y dicen que la zona de acción de la banda criminal es acá por la estación Caja de Agua. O sea, no, quiero que cada caso se va a armar conforme a las circunstancias, pero en este caso no es concreto, pues no es un hecho concreto, es un hecho genérico. Qué diferente partir del dicho de un informante que te dice de que esta banda roba en tal lugar y que adicionalmente ha hecho este carro robó, te da una placa. Y a partir de ahí empiezas a tejer tu investigación, ¿no? O que te diga de que hay un grupo de extorsionadores que se encuentran extorsionando, valga la redundancia, a las 3 estaciones de tren puntuales. Ah, más específico, ¿no? Y que justamente te entras al Facebook y ves quejas de los chalequitos verdes o ciudadanos que suben videos así que no denuncian ante la autoridad policial, pero para subir videos en TikTok y en Facebook sobre lo que graban momentos así de comisión delictiva, para eso sí, ¿no? Y entonces eso tú lo observas, que efectivamente, ¿no? Los ciudadanos suben en esos Facebook colectivos de distrito, han venido a extorsionar a los de chalequito, problemas, ya estás corroborando el dicho de tu informante y aterriza en un hecho concreto. Entonces eso es lo que ustedes tienen que aterrizar para que formulen un buen informe policial, porque aquí están cumpliendo, al menos el informe de apertura de diligencias preliminares, que es el primero que estamos tocando ya. ¿Por qué? Porque esto te va a servir para que posteriormente el fiscal reciba el informe y diga, ah, no, sí, pues se ha cumplido con todo, ¿no? No, va, apertura se dispone, visto el informe policial, número tal, se dispone de apertura de diligencias preliminares, secreto de la investigación y también dispone de videovigilancia, porque se supone que tú en el informe policial de apertura de diligencias preliminares no le pides solamente la apertura de diligencias preliminares, sino también le pides la autorización de videovigilancia para esas personas que tu informante te ha informado que cometen delito. ¿Muy bien? ¿Qué pasa si cuestionan? Como les mencionaba, ¿no? Siempre se encuentra latente digamos, la posibilidad de que cuestionen esta situación, que cuestionen este tema de por qué me abren investigación así, sin nada objetivo, ¿no? Y ya hay los mismos juzgados de investigación preparatoria frente a las tutelas de derechos que se plantean, ya ha dicho, no se puede requerir que se señale de manera objetiva algo que todavía no se ha determinado si ha tenido lugar o ha acontecido. Justamente, pues, señalar que pretender requerir al Ministerio Público que a nivel de diligencias preliminares cumpla con indicar el dato fáctico que permite atribuir los delitos en materia de investigación al investigado implicaría desconocer la finalidad de la investigación preliminar. Obviamente, si yo estoy disponiendo la apertura de investigación contra una persona, no me vas a exigir mucho, pues, porque justamente para eso abro investigación, para identificar, saber su modalidad, cómo actúa, sino para qué abro investigación. Esa es la finalidad. Entonces, si alguien le dice, le cuestiona ese tema, necesito nombres, ¿cómo se llaman? Bueno, entonces, señor abogado, doctora, señor policía, ustedes conocen la finalidad de las diligencias preliminares, ¿eh? Porque las diligencias preliminares tienen por finalidad identificar a las personas. Por lo tanto, para eso quiero abrir, pues. ¿Cómo me vas a pedir antes? Bueno, ahí tienen el dato. Ahora, ¿cómo operativizo las diligencias, el conocimiento del hecho por impulso policial? Como ya les había mencionado, hay 2 formas. El acta de entrevista y recepción de información de fuente humana, que es el primer insumo, porque tu primer punto de partida es la fuente humana, que es el informante confidente. Y el segundo insumo es el acta de corroboración de información de fuente humana por fuentes abiertas. Normalmente se utilizan estas 2. Puedes utilizar también fuentes de inteligencia, pedir apoyo para que una unidad de inteligencia
te corrobora el dicho de un informante mínimamente para que tengas insumos suficientes para aperturar diligencias preliminares. Pero, o sea, para hacer el informe, pidiéndole al fiscal que aperture diligencias preliminares. Pero esto tiene que ser inmediato, porque si es que la unidad de inteligencia se va a demorar una semana en corroborar lo que dice tu informante, ya está haciendo videovigilancias ilegales, pues, porque la videovigilancia se realiza con disposición fiscal, y ahí procede el habeas corpus en su tipología de habeas corpus restringido. Lo dice el expediente de la sentencia del Tribunal Constitucional 2303-2013, si no me equivoco, donde que los seguimientos injustificados policiales son susceptibles de habeas corpus restringido, y una vigilancia sin disposición fiscal y sin justificación es susceptible o pasible de un habeas corpus restringido. Muy bien, es lo que quería comentar. Ahora, finalmente, teniendo los insumos, se formula el informe policial solicitando apertura de diligencias preliminares. Y esta es el primer informe que vamos a trabajar cómo se puede realizar para que ustedes lo tengan muy, muy en cuenta en la forma de su redacción. Pero esto ya es materia de nuestra próxima sesión. Señorita moderadora, he culminado hasta el momento he culminado la primera parte, ya se ha brindado digamos, aspectos teóricos, procedimentales con relación a la actuación policial de diligencias preliminares en el marco del Código Procesal Penal, y a su vez también ya estamos ingresando a cómo formular o qué datos o qué puntos específicos debe contener el informe, más allá del formato, ¿eh? Qué debe tener, qué requisitos debe sí o sí describir el informe policial para la apertura de diligencias preliminares como de esta primera estación en la sesión del día de hoy. Quedo atento de repente a alguna de las preguntas que tengan a bien de realizar, y espero pues que haya sido de provecho esta primera sesión, y ya nos encontraremos en la segunda. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Licenciado, buenas noches. Quisiera, por favor, tener en claro respecto al tiempo que el efectivo policial debería emitir el informe al fiscal. ¿Hay algún tiempo que se tiene que tomar en cuenta? Porque normalmente a veces suele que pasan 2, 3 meses policial a la sede fiscal, Claro. ¿no? No sé si alguna base legal que norme eso. Muchas gracias. Ya, mire, en principio no hay plazo, es inmediato. Digamos, el deber de comunicación policía fiscal es inmediato al conocimiento del hecho. Por eso es que yo les decía, si es que usted va a aperturar, si usted va a decir, un informante me dice A, de que hay una actividad criminal, de que hay una banda, que existe, bla, bla, ¿ya? Y me vas a querer corroborar lo que dice el informante con una fuente de inteligencia, o sea, vas a pedir apoyo a un agente a una unidad de inteligencia para que corrobore esa información, y se va a tomar una semana para hacerlo, y después de esa semana yo le voy a hacer el informe solicitando al fiscal apertura de diligencias preliminares, o sea, apertura de investigación, apertura de caso, como lo quieran llamar. Eso está mal. ¿Por qué? Porque yo no estoy cumpliendo con lo que dice el artículo 67 que usted tiene en este momento en la pantalla, que señala, la policía en cumplimiento de sus funciones debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y, o sea, ese conocimiento del hecho por propia iniciativa que respalda y es justificación y sustento legal del conocimiento del hecho por impulso policial, se encuentra supeditado al deber de comunicación inmediato. ¿Me dejo entender? Entonces, no hay plazo para comunicar el hecho al fiscal antes de la apertura de diligencias preliminares. Cuando se busca aperturar, no hay plazo, es inmediato. Por eso es que cuando tú tienes un acta de recepción, de entrevista y recepción de información de un confidente o un informante, para abrir el caso no hay problema, porque es un punto de partida, lo dice el recurso de nulidad 3020-2015 y la sentencia plenaria casatoria 1-2017. Bacán, no hay problema. Pero el problema viene en que cómo corroboras esta información. Esta corroboración tiene que responder a una característica, que tiene que ser inmediata. Inmediata, llámese en el día, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente formular un informe de apertura, formular un informe así como este, de apertura de diligencias preliminares, solicitando apertura de diligencias preliminares en base al dicho de un informante, no es lo mismo que hacer un oficio de comunicación de la detención, de comunicar noticia criminal a raíz de la detención de una persona, ¿no? O un oficio de comunicación de recepción de denuncia policial, no es lo mismo. Requiere motivación, es más trabajado, y ahí sí se puede comprender, pues, que se haya demorado o en el día lo haya hecho, ¿no? No tanto a la hora, a las 2 horas, pero en el día, ¿no? Por eso que se juega bastante también con las horas de las actas,
y sobre todo con la fecha del informe. Si el acta fue de entrevista y recepción de información del informante fue a las 12 del día de hoy, el acta de corroboración por fuente humana, máximo yo lo haría a las 15 horas de ese mismo día, ¿no? Y el informe a más tardar al día siguiente, primera hora, ya debe estar en la fiscalía. ¿Por qué? Caso contrario, se está incumpliendo. ¿Con qué se incumple? Con este precepto que te establece el artículo 67, que tan pronto haya conocimiento del delito por propia iniciativa, existe un deber de comunicación inmediata al fiscal. Muy bien, espero haber absuelto la consulta. Ok, licenciado, muchas gracias. A usted. Bien, excelente disertación, licenciado. No lo logramos escuchar. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra consulta de repente? Sí, la escucho. Ahora sí. ¿Alguno de los otros participantes tendrá alguna consulta que realizar? Muy bien, creo que ha quedado todo claro y eso me satisface. Sí, licenciado. Excelente disertación la del día de hoy. Lo esperamos la siguiente sesión, el próximo martes 27, para continuar con el temario ya especificado. El doctor Erling Aníbal Corzo, ¿tiene alguna consulta? Sí, doctor, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, buenas noches. Adelante. Doctor, buenas noches. Brevemente, la cuestión es la siguiente. ¿Cómo poner, entiendo yo que los testigos con código de reserva surgen como consecuencia de una investigación, ¿no? Secreta que Ya. ya previamente por un tema de seguimiento y cuestiones así, ¿no? Más que todo son los casos de banda criminal y criminalidad organizada. Pero la pregunta es, ¿qué tan viable sea o cómo, desde su punto de vista, cómo sería efectivo hacer que este testigo con código de reserva pierda fiabilidad en el proceso o en el caso del cual él es parte? Le comento ello porque hay un caso, por ejemplo, donde el testigo con código de reserva detalla tan claramente los hechos como si él hubiera sido parte de ese hecho delictivo. Entonces, ¿cómo hacer que este testigo con código de reserva, digamos, pierda la eficiencia frente al potencial caso, digamos, ganado que tendría el fiscal, ¿no? Ya, muchas gracias por la pregunta. Dos formas. Observación de forma y observación de fondo. Observación de forma, que no se haya cumplido los requisitos establecidos para diligenciar como corresponde a un testigo protegido. En principio, señores, el testigo protegido se encuentra regulado, es la fusión del artículo 247 y artículo 248 del Código Procesal Penal. El artículo 247, que regula la facultad del fiscal de asignar medidas de protección a un testigo, perito o agraviado, siempre y cuando existan o recaigan sobre él probadas circunstancias de peligro para su vida, su integridad o la de sus familiares. Eso dice el artículo 247. O sea, te da el requisito que debe cumplir el fiscal para asignar, para hacer protegido a un testigo. Si no, no. Y el artículo 248 te establece la larga lista de medidas de protección que se puede aplicar a un testigo con código, a un perito o un agraviado. Y entre esas tantas, esas tantas medidas de protección que te otorga el artículo 248, encontramos primero al cambio de residencia, segundo a la protección policial, tercero al viaje y protección en el extranjero, y una de esas tantas, creo que son 10 o 12, es la reserva de la identidad mediante la asignación de un código. Entonces, testigo protegido puede ser de varias formas. Puede ser un testigo protegido por intermedio de, no sé, cambio de residencia o protegido por protección policial, pero su identidad es la misma. Y una de esas tantas formas de proteger al testigo es con un código de reserva de identidad. Entonces, para salvaguardar el nomen juris, el término técnico es testigo con código de reserva de identidad, que es una forma más o una tipología más dentro de la gama de
del testigo, dentro del género, que es una especie dentro del género de testigo protegido. ¿Muy bien? Por ahí. Entonces, esto es, muchas veces el fiscal dispone asignación de clave como medida de protección, asignación de código de reserva de identidad del testigo tal como medida de protección y no cumple con lo que dice el artículo 247, que sí, solo así se asigna una medida de protección, llámese código de reserva de identidad a un testigo, cuando existan especiales circunstancias. Y eso, si usted pide o si usted llega de alguna manera, el problema está en que es difícil acceder a ese tipo de actuación, ¿no? Porque es reservado, ¿no? Pero normalmente en las disposiciones fiscales no motivan eso. De frente, dispóngase asignación de clave del testigo tal, y ya, porque se me ocurrió y porque yo quise, porque es bacán el nombre, ¿no? Testigo protegido. Pero oye, un momentito, pues, fiscal, policía, usted tiene que motivar, eso dice el artículo 247, ¿qué circunstancia? A ver, apuesto que lo están llamando, lo están persiguiendo, lo llaman para cortar, lo llaman y lo cortan, lo han amenazado. ¿Cuál es la especial circunstancia que a usted le permite inferir que existe un peligro para su vida o la de su familia, para que usted le haga considerar que requiere medidas de protección, como es el código de reserva de identidad? Porque acuérdese que si usted le asigna código de reserva de identidad, señor fiscal, ese testigo yo no lo voy a poder contradecir. ¿Por qué? Porque, no sé, pues es un tema eso. Ahí hay un tema con el tema del principio de contradicción, vulnera el derecho de defensa, etc. Hay un tema con el tema de los testigos claros. Pero en fin, primero, de forma, es que verifiques que se haya motivado para iniciar o para asignar, que la disposición se encuentre motivada, que se hayan descrito las reales y palpables circunstancias de peligro para la vida del testigo o de sus familiares. Si eso no, entonces no está cumpliendo, ahí tienes un arma. Eso es de forma. Y segundo, de fondo, cuando ya así motivó todo excelente, bacán, motivó todo, el testigo con código de reserva dio su declaración y con eso están que lo imputan al investigado, están imputándole un hecho. Sin embargo, el artículo 158 del Código Procesal Penal en el inciso 2 establece que en los supuestos de testigo de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y otros de situaciones análogas, ahí calza el testigo con código de reserva de identidad. Porque ¿qué es un testigo de referencia? Es un testigo sospechoso. ¿Por qué? Porque él no tuvo la información, él escuchó, es un chismoso. ¿Quién es un arrepentido? Un sospechoso, pues. No vas a darle su fiabilidad a su palabra. ¿Quién es un colaborador eficaz? Peor, ese es un delincuente. ¿Qué vas a confiar en él? Y otras situaciones análogas, alguien que también tenga oculta su identidad como un testigo con código de reserva de identidad, solo se puede valorar esta información cuando se encuentre corroborado, cuando su testimonio se encuentre corroborado con otras pruebas. Sí, y solo así se va a poder solicitar medida coercitiva de detención preliminar, allanamiento o sentencia condenatoria de una persona en base al dicho de un testigo con código de reserva de identidad. Entonces, y eso es lo que yo observo en las investigaciones, ya, declaración de testigo protegido con clave SGQ o TVP 2015, ya bacán, porque suena bonito, pues, testigo protegido, no entiendo, eso no es nada difícil, pero testigo protegido, ya. Ya, y ha dicho el testigo, ya con eso te imputo, ¿no? Es peor, ese es un harakiri, es peor todavía, porque prefiero 1000 veces imputar a alguien algo en un testigo común, que es alguien que no requiere medida de protección ni estar cubierto su identidad o simplemente que declare con nombre y apellido, porque ahí sí su palabra, su sola palabra vale. En cambio, si yo lo vuelvo testigo protegido, lo vuelvo testigo con código de reserva de identidad, ya yo mismo, como efectivo policial o fiscal, yo mismo me supedito a que lo que él diga tengo que corroborarlo. Su dicho por sí solo no vale. Y muchas veces imputan con su solo dicho, no corroboran. Hay imputaciones donde el elemento de convicción es el dicho del testigo protegido y la corroboración es periférica, no nuclear. Entonces, ahí hay un gran arma de atacar las imputaciones en base a testigos protegidos, porque hay un deber, lo dice el artículo 158, inciso 2, ratificado por jurisprudencia respecto de que un testigo sospechoso, llámese un testigo protegido, merece, para que sea valorado, eso tiene que estar corroborado, ¿no? Eso es lo que le... Espero haber resuelto su respuesta. Tienes dos alternativas. Primero, atacar la forma, antes, la motivación para que sea asignada una medida de protección. Y segundo, el después, cuando ya se le tomó la declaración, todo, pero como es testigo protegido, necesariamente tiene que corroborarse, y muchas veces no lo hacen, creen que es un testigo común, que sí, su sola palabra vale. Un testigo común identificado, sí, su sola palabra vale, lo dice el artículo, lo dice el Acuerdo Plenario 2/2005.
Solo 3 requisitos nada más: verosimilitud, ausencia de incredibilidad subjetiva y persistencia en la incriminación. Y va para que su sola palabra valga. En cambio, un testigo con código de reserva de identidad ya se supedita a la exigencia de deber de corroboración, ¿no? Espero haber absuelto su consulta. Muchas gracias. Todo A claro. usted. Muy bien. Bien, excelente, licenciado. Muchas gracias por la disertación del día de hoy. Lo esperamos la siguiente clase. Muchas gracias a ustedes. Espero haber sido productivo y siempre presto a sumar académicamente. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. A todos los participantes, comentarles que todavía tenemos vacantes disponibles si desean matricularse para acceder al material académico, a la grabación de esta clase y de las posteriores, así como también a su certificación por 120 horas académicas, que está debidamente avalado por el Colegio de Abogados de Piura. Asimismo, invitarlos a escribirnos al número que está en pantalla, 963-971-349, que los atenderemos con gusto para unirlos a un grupo donde tenemos libros en PDF, donde mandamos formatos de demandas, mandamos formatos de informes, mandamos las diapositivas de algunas clases, también mandamos acceso a nuestras clases gratuitas que también tenemos vigentes y todo demás material académico relacionado a nuestros cursos que están vigentes. Esperamos su participación en el próximo módulo. Como bien ya indicó el licenciado, en la próxima clase estaremos hablando sobre el informe policial, los últimos aspectos que quedaron pendientes, y también sobre, ya un poquito adentrándonos a la redacción de informes en temas de apertura de diligencia preliminar y en temas de intervención de comunicaciones. Y asimismo, la siguiente clase, el módulo 3, con el que ya finalizamos, se hablará sobre los informes policiales del proceso de colaboración eficaz y también son el informe de medidas limitativas de derecho. Todos los materiales se suben a un aula virtual que al matricularse ustedes puedan tener acceso de forma ilimitada. También se les va a alcanzar formatos, se les alcanzan las diapositivas, como les repito, y las grabaciones de las clases. Sin más que decirles, agradecemos su participación del día de hoy y esperamos contar con la participación de ustedes la próxima sesión, el martes 27, a partir de las 6 de la tarde. Escríbanos a los números que están en pantalla para poder igualmente remitirles los enlaces de acceso a las próximas capacitaciones. Buenas noches con todos, un gusto saludarlos el día de hoy.